buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo de Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis seguir mandando las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos ya todos los días. Recordad que hemos pasado al formato diario, gracias a vosotros. Suscribiros al canal si queréis ver contenido anterior y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newagefm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir escuchar, que pues nunca se me va a olvidar mandar un abrazo a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue, que de verdad que lo agradecemos. Y dicho todo esto, vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Antón Portollano, que es especialista en mentalidad y espiritualidad. ¿Cómo estás, Antón? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Y tenemos a Claudia Seco, que es psicoterapeuta especializada en trauma y constelaciones familiares. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues vamos al tema, y es que el ser humano, yo creo que tiende a repetir una y otra vez situaciones que lo frustran, le duelen y hacen de su experiencia una situación complicada. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué avanzamos con tanta dificultad? Y de eso vamos a hablar hoy. Así que, Ando, ¿tú piensas que el ser humano en general avanza con dificultad? ¿Nos cuesta aprender? ¿Y por qué piensas que esto sucede? Generalmente sí, es una cosa que nos cuesta mucho avanzar y hoy en el día a día, más uno, tendemos a hacer responsable al exterior, a lo externo, o bien a personas o a situaciones. Aquí falta una responsabilidad ante a nosotros mismos, mirarnos a nosotros mismos. Y hoy en día estamos muy acostumbrados a la comodidad y a tenerlo todo rápido. Entonces, cualquier cosita que tengamos que trabajar que cueste un tiempo o darle tiempo a la situación y sobre todo tener constancia y disciplina, estamos estancados. Es cierto, ¿no? Esas dos razones, las de la zona cómoda, que es muy cálida, abriga mucho, pero a la hora de evolucionar no nos sirve y salir de ella nos cuesta mucho. Y la otra es el hecho de que lo queremos todo rápido. O sea, estamos en el mundo de lo quiero ya para ayer y las cosas no funcionan así. Claro, ¿tú qué piensas? ¿El ser humano tiende a repetir esto? ¿Nos cuesta avanzar? ¿Y por qué? Mira, depende. Para mí depende de las diferentes generaciones. Aquí te diría que hay una diferencia entre lo generacional, porque lo generacional marca mucho esta capacidad de adaptación que tenemos, o sea, y esta capacidad que tenemos también para enfrentarnos a las dificultades. Entonces, te diría que depende de la época, las circunstancias y el lugar donde estamos viviendo. Sí, generalmente hoy vemos que hay una franja de edad en la que cuesta bastante más que se autorresponsabilicen por ahí de ciertas acciones, ¿no? O vivimos en el mundo de lo inmediato y de querer ya y de querer poder tener y obtener resultados rápidos con poco esfuerzo. Entonces, pero si nosotros miramos esto en la generación, por ejemplo, de mis padres, para ellos el esfuerzo era algo absolutamente natural. O sea, decimos, para mi padre hacer un esfuerzo es obvio, hay que hacer un esfuerzo. Posguerra, ¿entiendes? Por eso creo que es algo que también está muy condicionado por lo cultural o también por lo generacional. ¿Sí? Hay muchas culturas que para tener agua caminan X kilómetros por día, entonces les dirías hacer un esfuerzo o las dificultades, obvio, lo tienen como asumido. Sí, yo creo que vivimos en una época de comodidades, pero no de felicidad. O sea, las comodidades no nos han traído la felicidad porque de eso no se trata, ¿no? Y por supuesto, a ver, si nos vamos a un punto de vista universal, ¿no? Existencial, avanzamos como tenemos que avanzar, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista terrenal, sí creo que estamos avanzando un poco lento en comparación con las capacidades que tenemos. Y esto también tiene mucho que ver, Anton, no sé si estés de acuerdo, con la cantidad de distracciones que tenemos a la mano. O sea, es que claro, te levantas y hay tal bombardeo de información por todas partes, redes sociales, televisión, radio. Claro, es muy complicado centrarse y avanzar cuando hay tantos caramelitos que te están diciendo ven y cómeme, ¿no? Sí, y además que la mente aquí juega un papel importante porque la mente siempre tiende a llevarnos a lo seguro, que es lo conocido, y a los hábitos que tenemos ahora. Y a mí me gusta mucho trabajar con los planes
de acción. O sea, tú en un plan de acción puedes redirigir tu atención, estipularte un tiempo corto, al principio a lo mejor de 2-3 días, pues voy a aplicar este hábito durante 2-3 días y yo sé que lo tengo que aplicar. Y esto funciona muy bien para mantener el foco, porque la mente al final en este sentido es una gran aliada si sabemos controlarla, pero si la desatendemos y dejamos que vaya en modo automático, entonces allí, entre la mente en modo automático y todas las distracciones que tenemos a nuestro alrededor, más lo que la gente nos dice, porque encima cuando tendemos a comentar al compañero de trabajo o a la que nos encontramos en el súper y ya es una opinión más, porque al final de opinólogos está completo el mundo. Entonces nos distraemos, empezamos un camino y, ay, no, es que de repente esta persona que es fisio, que es naturópata o que es X me ha dicho que no debería hacer esto, debería hacer lo otro. Entonces, cuando tú trabajas con un plan de acción o bien apoyado en un momento en el que tú has tenido de lucidez y de coherencia o bien acompañado de un profesional, es mucho más directo llegar a lo que quieras conseguir o a lo que quieras progresar. Eso es cierto, ¿no? Claro, y además el ser humano a veces quiere cambios, pero no está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Por ahí estaba leyendo el otro día que la definición de ignorancia es hacer siempre lo mismo y esperar cosas diferentes. O sea, si quieres cambios en tu vida, tendrás que hacer algo, ¿no, Clau? Es complicado que lleguen solos. Así es, por eso te hablaba de la cultura del esfuerzo y de lo cultural, ¿no? O sea, porque evidentemente para poder hacer cambios tenemos que estar dispuestos a movernos, o sea, a hacer algo diferente, a realmente sostener estos movimientos, como decía Anto, ¿no? Poder hacer planes de acción para poder ejecutar luego un proceso en lo cotidiano, que esto se convierta en un hábito y que este hábito se convierta en un patrón de comportamiento que realmente te dé aquello que quieres. Pero a mí me gusta siempre decir, al final la vida es como un barco, ¿no? En el que nos embarcamos y si no tenemos dirección, no sabemos cuántas provisiones vamos a poner y a dónde vamos. Por lo tanto, a veces decimos, yo quiero lograr llegar a un lugar, pero no estoy dispuesto a hacer todo el esfuerzo y a dar todos los pasos que hay que dar para llegar, ¿no? Que es lo que hablabas hace un momento, Santi, de la cultura de la inmediatez y también, digamos, tenemos que decir que todo lo que tiene que ver con información que nos llega nos afecta muchísimo, ¿no? O sea, decimos, este tiene esto que me está vendiendo porque simplemente me lo está vendiendo, pero veo que es posible y lo quiero ahora. Pero en realidad no sabemos la trastienda, no conocemos qué hay detrás, etcétera, etcétera. Y tiene que ver mucho con el hecho de que a muchos de nosotros nos ha costado poco o nada conseguir lo que tenemos, ¿no? Lo conseguimos con mucha facilidad. Hablando de otras épocas donde la guerra, el hambre, las situaciones adversas hacían que estuvieran más preparados para este tipo de retos. Ahora, hay una cosa, Anto, que es como consecuencia precisamente de eso que estamos hablando, y es el hecho de que tendemos a repetir una situación que nos desagrada muchas veces. O sea, hay muchas personas por ahí que se quejan de lo que viven con parejas, con jefes, con amigos, pero se vuelve repetitivo, ¿no, Anto? Sí, aquí yo creo mucho en el principio del espejo, ¿no? Y seguramente referente a las constelaciones familiares nos sabrá también decir mejor, pero cuando tendemos a repetitivo a decir es que siempre me pasa esto, siempre me pasa lo mismo, yo encuentro muchos casos en los que vienen por patrones familiares, ¿no? El hecho de no poner límites, el hecho de pues haber vivido quizás una relación paternal tuya en casa desde la infancia y simplemente es lo que conoces y no das opción a que haya otro tipo de relaciones. Y yo creo que aquí son ideas limitantes, creencias limitantes que nos autoimponemos y cuando uno no está trabajando en ser una persona íntegra o en el desarrollo personal, ni siquiera sabe que existe otra opción, otro tipo de relaciones, ¿no? En el caso de las relaciones, pero cada caso es muy independiente. Claro, claro. ¿Qué piensas de esto de que por qué repetimos las mismas situaciones una y otra vez? Es que no aprendemos. Mira, como yo tengo esta mirada también sistémica y de trauma, te diría que podemos hacerlo por dos razones. Una sería, biográficamente hemos tenido experiencias traumáticas, mamá nos, digamos, nos modela el cerebro, ¿sí?
o nuestra cuidadora, o sea, el entorno nos va moldeando el cerebro. Entonces, para nosotros es lo natural lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo, o sea, ni siquiera podemos diferenciar si estamos bien o mal, ¿sí? Es como cada uno tiene sus gafas para ver la vida. Esto serían las experiencias biográficas, y si no están las experiencias sistémicas. Tenemos una tendencia a repetir los traumas vividos en nuestra biografía, o las dificultades vividas en nuestra biografía, o a ser fieles al sistema familiar y hacerlo igual que nos enseñaron los nuestros. Por lo tanto, a veces ni siquiera depende tanto de nosotros, porque según nuestras gafas ni siquiera estamos viendo las cosas mal o difícil, por simplificándolo mucho. Entonces repetimos patrones tormentosos y esa es nuestra normalidad. A veces Sí. es así. Y decimos, ¿cómo puede ser? Sí, bueno, pero yo no me doy cuenta. El entorno lo ve, pero yo no lo veo. ¿Se entiende? Y lo peor de todo esto, Clau, es que va a seguir así hasta que no aprendamos lo que tenemos que aprender. Así Porque es. nosotros mismos somos los que nos ponemos esas situaciones para aprender y experimentar lo que necesitamos. Lo malo es cuando te sientes tanto como víctima, ¿no? De la vida, del universo, de quien sea, y piensas que es un castigo. No, no es un castigo, Anto. Tú mismo te los estás poniendo para que aprendas lo que necesitas experimentar. Y contra antes lo hagas, antes se seguirá repitiendo se dejarán de repetir esas situaciones, ¿no, Anto? Sí, totalmente. Uno tiene en el día de hoy lo que creó en el día de ayer y es muy duro decirle esto a veces a una persona o incluso si es una persona cercana o familiar, ¿no? Decirle, es que estás viviendo lo que tú mismo te has creado. ¿Cómo le haces entender eso a una persona? Yo creo que las personas que optan por la postura del victimismo es, eh, aunque suene un poco duro decirlo, es un poco ignorante o quizás porque no se atreven, ¿no? También puede haber mucho miedo atrás a qué te encuentras, ¿no? Pero al final la postura del victimismo es tener miedo a responsabilizarte sobre ti mismo y sobre la vida que tú quieres. Es decir, si a ti no te gusta lo que está viviendo hoy, lo que estás viviendo hoy, como comentabas, Santiago, tienes que hacer algo diferente y te vendrá el día de mañana algo diferente. Claro, es que eso es tal cual, ¿no? Además, yo creo que una razón, Clau, por esto que nos cuesta avanzar es porque nos da miedo, ¿no? O sea, nos da miedo movernos precisamente porque evitamos siempre el dolor. Pero yo me pregunto, en la actualidad, ¿podemos aprender sin dolor? O sea, ¿podríamos sacar el dolor de la ecuación de la experiencia humana? ¿Cómo lo ves, Clau? Mira, Santi, yo creo que crecer duele y que cada vez que nosotros tenemos que enfrentarnos a una transformación y a un cambio, tenemos que salir de nuestra zona de confort o falso confort. Por lo tanto, hay un aprendizaje y hay un dolor allí que vamos a tener que transitar para poder dar este salto de nivel, dar este paso a lo nuevo. Y hay que salir de esta zona de comodidad, o a veces falsa comodidad, porque a veces estamos en un gran sufrimiento. En la clínica vemos que hay personas que sufren muchísimo, pero que realmente no saben cómo transformarse o no saben cómo dar ese paso. Buscan desesperadamente cómo hacerlo. Van a terapia, a una constelación, a registros, a X, ¿no? Pero están en una búsqueda de transformarse. Porque no nos olvidemos que los traumas y las dificultades tienden a repetirse una y otra vez, porque cada repetición es una oportunidad de transformarse. Por lo tanto, es como decir, cada vez que repito algo, hay un anhelo de esta vez va a ser diferente, esta vez lo voy a hacer distinto. Sí, pues esa es la realidad. Anto, podemos aprender sin dolor, que es algo que la gente precisamente no cambia a veces, o cambia lo menos posible, o no se mueve precisamente porque quiere evitar esos dolores, pero son evitables, ¿no? A mí me motiva mucho cada vez que tengo una situación difícil que superar, porque sé, como decía Claudia, que es un step más, es un escalón más en mi vida, ¿no? Y sé que al final, después de a mí me gusta llamarlo muerte interior que vivimos, renace una persona con más experiencia, más fortalecida. Y además que si en lugar de afrontar el dolor como un dolor de, ay, victimismo, lo afrontamos desde la motivación de decir, lo voy a lograr, lo voy a superar y sé que después de superar este dolor voy a ser
otra persona y mi vida va a ser un poco más diferente. Es mucho más fácil y sobre todo acompañado del amor. Yo creo espiritualmente que cuando nos viene una situación difícil por superar es porque el universo nos la envía porque estamos preparados. Muchas veces pensamos que no estamos preparados y hay que confiar un poquito más y decir, si me lo está presentando es porque lo puedo superar, por más Sí, que mi mente no lo crea. Y de hecho, confiar, y ahí entregarse mucho y confiar en que se puede transitar acompañada de amor, y saber que después siempre hay luz al final del túnel, ¿no? y de hecho, si damos más fino a lo que estás comentando, Anto, ni siquiera es el universo. O sea, para mi gusto, el universo a mí no me manda nada. Simplemente es una energía que yo puedo manipular, que manipulo de hecho y que gestiono de forma para que yo aprenda lo que tengo que aprender. Exacto, sí. No estoy eligiendo todo, ¿no? Ya sabré yo después cómo solucionarlo, pero es muy interesante. Ahora, Clau, ¿qué herramienta podemos ofrecer para estas personas que dicen, vale, yo estoy consciente que avanzo muy lento, me gustaría avanzar más rápido, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo? ¿Qué herramienta podemos ofrecer, Clau? Mm. Bueno, es interesante poder sentirnos de manera consciente. A mí me gusta como sentirnos en nuestra vida y poder mirar una línea de vida, por ejemplo, ¿no? Es decir, miro mi vida, reviso mi vida y puedo revisar qué patrones han sido tormentosos, son tormentosos y de qué manera puedo transformar y hacer algo nuevo. Un poco lo que explicaba Anto, ¿no? Decir, cómo me puedo trazar un plan de movimiento. Puedo buscar acompañarme con un proceso terapéutico, porque recordemos que yo puedo entender algo en lo cognitivo, pero si no hago que el cuerpo traspase una experiencia, difícilmente transformo algo. Desde la mente no transformamos las cosas, o sea, las transformamos cuando en el cuerpo hay un movimiento realmente de desbloqueo, de transformación. Entonces, es interesante poder ser conscientes de esos personajes tormentosos que nos hablan eh, negativamente y preguntarnos, ¿dónde se creó esto? ¿Cuántas veces me lo dije? ¿Cuándo empezó esto? ¿Quién está detrás de esta voz, por ejemplo? Pues interesante. Interesante herramienta. Anto, ¿alguna herramienta para la gente que quiera avanzar un poquito más rápido? Yo creo que la herramienta de vernos como exploradores de la vida sirve muchísimo y es muy útil porque nos hace vernos con un poquito más de genuidad, como los niños pequeños, ¿no? Cuando quieren aprender algo y quieren ver entrar en un sitio. Entonces, en lugar de verlo desde el miedo, desde el bloqueo, verlo desde ahí y sobre todo pensar o sea, pensar en sobre lo que estás pensando. Pues ahí tenemos tu herramienta. A ver, yo se los digo, mira, es simplemente enfócate. Bueno, si quieres conseguir algo de una forma más rápida, de una forma un poquito más acelerada, enfoca tu energía. No te distraigas con tanta facilidad, que hoy día es muy complicado, pero es cuestión de practicar y de ponerse esas expectativas, esas metas, ¿no? Pero bueno, antes de ir con el tema, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca y sepa qué hacemos y dónde contactarnos. Claro, empezamos contigo. Bien. Bueno, si quieren saber un poquito más de mí, a través de la web claudiaseco.com, ahí está toda mi información. Eh, Dirijo y tengo algunas formaciones propias, sobre todo de trauma, constelaciones familiares, y también hago una fusión de chamanismo sistémico y constelaciones familiares y trauma, que es muy bonito. Entonces en la web pueden encontrar mi teléfono, el teléfono de secretaría y trabajo en distintos puntos, como puede ser Mallorca, trabajo fuera del país también, en España, estoy en Barcelona. Así que es más fácil a través de las redes sociales o la web. Pues suena fantástico. Me dices que lo haces tanto presencial como online, pero también lo haces grupal e individual, claro. ¿Cómo lo haces? Yo hago, digamos, grupal, hago sesiones grupales, de hecho las formaciones son grupales y también hago bastante clínica, hago sesiones individuales, hago consulta individual, online y presencial. Perfecto, pues se nos acaban las excusas, perdón, así que ahí tenemos la información. Invitamos a quien quiera que te contacte, ¿vale? Sí, claro. Anto, cuéntanos un poquito. Me pueden encontrar sobre todo en redes sociales, anto_nutrelser, también por email, anto.nutrelser@gmail.com.
Y ahora mismo, para el que esté viendo el programa, le quería invitar a una mentoría gratuita. Solo basta que me escriban también por la red social o por Gmail. Y en esta mentoría, ahora este mes me voy a dedicar 100% a ello. Hacemos una mentoría de unos 30 minutos en los que la persona me cuenta un poco el día a día que tiene, cómo se siente, y a partir de allí crear unos hábitos y prácticas que se adapte a su día a día y a su entorno, para que las pueda sostener y a partir de allí pues comenzar un poquito a bajar esa ansiedad y encontrar la calma. Anto, ¿qué parte trabajas más? Me refiero, la gente que va contigo va con problemas emocionales, psicológicos, existenciales. ¿Qué es lo que más te gusta o en qué te especializas? Generalmente en mujeres, está enfocado en mujeres que sufren ansiedad, no saben muy bien por qué les viene, es una ansiedad quizás simple del día a día, y con prácticas espirituales y mentales también se van combinando para poder encontrar sobre todo la reconexión consigo mismas. Entonces también va un poco a la mano de esa pérdida existencial que muchas veces sufrimos en nuestras etapas de la vida. Pues qué importante el tener a alguien, porque sabemos que el camino lo tenemos que recorrer nosotros, pero qué importante tener a alguien que te acompañe, ¿no? Por lo menos que te eche una mano y te dé algunas herramientas que normalmente a veces no tenemos y que hacen la diferencia entre que sea un poquito más placentero, ¿no? El camino. Exacto. Pues invitamos a la gente, Anto, que vibre con lo que haces, que te contacte, ¿vale? Muchas gracias. Y bueno, en este nuevo formato tenemos más que comentar, pero no tenemos más tiempo. Así que, Claudia Seco, un placer que hayas estado en un programa más. Gracias Santi por la invitación. Un gusto. Y Antonio Portollano, un besito, una papada. Igualmente. Gracias a los dos. Y a los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto, 601-487-113, y lo más importante, que a nosotros sí nos importa. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo.